Por su propia voluntad el Padre nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos en cierto modo primicia de sus criaturas. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérsela lavado, los fariseos escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores al volver del mercado. No comen sin hacer primero la ablución y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, la jarra y las ollas. Jesús le contestó: que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócrita, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y le dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, este domingo, recibimos del Señor un evangelio especial, el evangelio que nos invita a la pureza del corazón. Pero la pureza del corazón no es un lavado en grasa como nosotros podemos hacer de los carros, no es una ducha o un baño con jabón y con champú como podemos hacer de nuestro cuerpo. Tiene un significado más profundo. Lavar el corazón significa limpiarlo de todas las impurezas que puede cargar. Nosotros somos creyentes, evidentemente no hemos dejado de tener fe en nuestro Señor Jesucristo, pero evidentemente el hecho de creer no implica que toda mi conducta sea fehaciente y pueda adherirse a ese camino de la pureza del corazón. ¿En qué consiste la pureza del corazón? En descartar cada vez de nosotros cualquier tentación que nos induzca a romper con la ley de Dios y caer en el pecado. ¿Y el pecado en qué consiste? En el rechazo de Dios a través de su ley. La ley no es un impuesto por la actitud legal, sino que tiene un significado profundo la ley. Es lo que permite la relación entre Dios y el hombre con su propia conciencia, el hombre con el otro hombre y dentro de la comunidad. Es decir, que tiene un significado de regular todo el sistema que Dios ha venido a establecer entre nosotros y Él, y para que nosotros podamos tener siempre una práctica de la palabra de Dios de manera tal que nuestra vida moral tenga un significado profundo, tenga un valor, que no tenga sombras, sino que tenga luces, así como nos pide la carta del apóstol Santiago en la segunda lectura.
porque nosotros hemos sido engendrados por el Evangelio, dice Santiago, para que fuéramos en cierto modo primicia de sus criaturas. Es decir, cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, nosotros realizamos la palabra de Dios y por lo tanto nos transformamos en criaturas cada vez más perfectas interiormente. Y por eso la verdadera religión consiste en el significado pleno de la obra de misericordia, porque nos permite vivir de la misericordia de Dios que no nos juzga, sino que nos motiva al cambio, a la renovación y a la conversión, pero al mismo tiempo nos permite realizarnos en esas obras de misericordia, como por ejemplo visitar a los huérfanos, a los viudas en sus tribulaciones, dice Santiago, y así nosotros poder tener como una capacidad de protección frente a un mundo que nos corrompe continuamente. Porque, queridos hermanos, el verdadero culto no se fundamenta en preceptos humanos, sino en ese tributo del corazón que busca de purificar cada vez más sus intenciones y así ir descubriendo qué es lo que el Señor nos pide y qué es lo que nosotros estamos dispuestos en realidad a dar cada vez más. El Señor a nosotros no nos pide seguir y aferrarnos a la tradición de los hombres, como justamente nos recuerda el Evangelio de hoy, sino nos pide para que nosotros podamos descubrir el camino del corazón, porque es desde el corazón de donde surgen las buenas intenciones y las malas intenciones. Y la fornicación, los robos, los homicidios, los adulterios, la codicia, la injusticia, los fraudes, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo y la frivolidad. ¿Qué más queremos que eso? Nosotros ni nos damos cuenta muchas veces que nuestro corazón se puede ir pervirtiendo poco a poco y ensayando poco a poco el camino del mal y no el camino del bien. El Señor nos invita entonces a descubrir estas intenciones malévolas que salen de adentro de nuestro corazón y manchan nuestro ser interior. El Señor quiere justamente hacernos todos capaces de vivir una religión libre, una religión no basada en el desenfreno de los caprichos y de los deseos del hombre, sino fundamentado en la delicia que Dios es para nosotros, que nos permite realizar sus mandamientos y nos llena de la alegría verdadera, así como el Señor nos los pide, como nos los enseña, como nos los ordena. Esto nos recuerda la primera lectura del libro del Deuteronomio. No añadirán nada a lo que los mando, cumplan los mandamientos del Señor. Y cumplir el mandamiento del Señor es justamente mantenernos en esa pureza interior. Y eso es lo que justamente el Salmo de hoy también nos dice. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El que procede honradamente y obra con justicia. El que es sincero en su palabra y con su lengua a nadie desprestigia. Sí, queridos hermanos, estamos llamados entonces a esa purificación de nosotros mismos. Eso cuesta mucho, porque nosotros no estamos dispuestos a estarnos cuestionando todo el tiempo, menos cuando nos cuestionan los demás o la situación nos pone en una circunstancia de dificultad y de contradicción. El Señor nos pide continuamente volver al punto cero, y el punto cero es que estamos hechos a su imagen y semejanza, por lo cual nuestro corazón está hecho a imagen y semejanza del corazón de Jesús, el corazón del Hijo que está hecho en el sentido pleno del corazón del Padre, y el corazón del Padre, del Hijo, en el cual alberga el mismo Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Por eso nosotros estamos llamados a una purificación, a una limpia, como dicen nuestra gente, pero no en el sentido exterior, sino en el verdadero sentido interior. Abandonar las obras del pecado, abandonar las malas intenciones o las dobles intenciones, por lo cual nosotros podemos caer no solo en la tentación, sino podemos fracasar en el pecado. Porque sí, queridos hermanos, pecar es un fracaso, vivir la gracia es un éxito. Y el mundo no lo quiere hacer ver así.
porque el mundo quiere alabar a los que pecan y hacerles sentir que todo está bien, y quiere denigrar y marginar a los que tratan y se esfuerzan de no pecar. Bueno, queridos hermanos, estamos llamados entonces a la conversión del corazón.